¿Qué tal, compañeros? Quiero en este video explicar qué es lo que trata esta estrategia AgoFar. Yo no soy ese nombre lo he puesto yo no soy un trader profesional, pero soy un alumno, un estudiante de trading que tiene ya un año y un mes en este estudio, que he aprendido prácticamente solo, viendo videos y observando el gráfico día, mañana, noche, mucho tiempo, y que he logrado observar unos movimientos que siempre se dan dentro del mercado, en cualquier divisa. Yo generalmente opero en las noches, a partir de las 8 o 9 de la noche hora Perú, o en la mañana 6 de la mañana o 7 de la mañana. Pero casi la hora es un poco indiferente porque veo que siempre sucede estos escenarios en el mercado. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que de repente hay también personas, compañeros como yo, que a veces nos es difícil entender los movimientos del mercado. Yo lo hago con la finalidad de que puedan ver lo que yo quiero mostrar y aplicarlo a su estrategia o aplicarlo a su setup de operativa. Ese es prácticamente el objetivo de explicar esta pequeña estrategia que he denominado AOFAR. Esa estrategia tiene que ver con el agotamiento del precio en un impulso alcista o en un impulso bajista. Y después de observar el agotamiento del precio, eh, aprovechar ese agotamiento y operar, hacer una entrada. Si estamos en una entrada alcista, hacer una entrada en contra, ¿no?, de ese agotamiento, o sea, operamos a la baja. Si estamos en una entrada bajista, operamos ese agotamiento en contra, o sea, una entrada al alza. Y aprovechar de esa manera ese patrón que nos va a dejar el precio. Que de ser positiva esa operación, de ser positiva, o sea, que si nosotros hacemos una entrada, ¿no?, en este caso, una entrada a la baja, porque detectamos agotamiento en esta vela, entonces prácticamente esta vela es la que nosotros operamos por agotamiento. Y si se da la operación, como en este caso, tenemos que esperar nosotros otro movimiento del mercado, que lo puede hacer en 2, 3 velas o en una sola vela siguiente. Y a partir de ese momento, operar el falso rompimiento o otro posible descanso del precio. Entonces, lo que busca esta estrategia primero es ver escenarios como el que estamos viendo ahorita, donde el precio se agota en un impulso. Yo le llamo un impulso alcista porque aquí estamos en la parte inferior y el precio está acá arriba. Entonces yo a esto lo denomino impulso alcista y a esto que está aquí impulso bajista, ¿no? Entonces, en un impulso alcista o bajista que va a llegar a una zona donde el precio ha respetado, como estamos viendo acá, ¿no? Acá vemos un impulso alcista y luego entraron los vendedores y luego el precio nuevamente retorna a esta zona y lo hace con una vela más grande que todas estas, a excepción de esta que es del mismo tamaño, ¿no?, más grande. Entonces ahí es donde yo analizo cómo va llegando el precio, cómo llega de una forma acelerada y luego opero en contra de ese esfuerzo porque interpreto que es una vela de agotamiento, un maruboso que me indica agotamiento. Entonces aquí nosotros hacemos la entrada y prácticamente se puede decir que ganamos la operación por agotamiento. Eso es lo que busca en primera instancia esta pequeña estrategia. Aquí vemos otro ejemplo. Vemos una entrada alcista y vemos cómo el precio está demorando en llegar a la parte inferior y lo hace, en este caso, baja ahí y entra otra vez a la zona, a la parte superior, buscando este número redondo o este nivel que está aquí en la parte superior y lo hace con una vela acelerada. Entonces eso es lo que yo acostumbro a ver, cómo el precio llega aceleradamente y de acuerdo a ello operar el agotamiento del precio y aprovechar esa oportunidad del mercado, que son situaciones en las que siempre da. Aquí vemos otro ejemplo donde el precio en este swing bajista o en esta entrada bajista intenta otra vez el precio llegar hacia esa zona
Pero a veces el precio, pues su movimiento natural es que no siempre va a intentarlo llegar en el mismo tiempo, ¿no? A veces lo puede hacer con una vela más grande, velas más pequeñas, eso todos lo sabemos, ¿no? Pero aquí vemos, si vemos bien, esa es una vela prácticamente más grande que todo esto. Es una vela, una Marubozu muy grande que haces para, cierra dentro de ese número redondo, inclusive con un empuje, ¿no? Esta mecha nos indica que prácticamente el precio respetó ese número redondo y bueno, es una buena oportunidad para operar agotamiento en el precio y operamos en contra, ¿no? Y se da una operación positiva. Eso es en lo que concierne a lo que se trata del agotamiento. Esos son escenarios que yo busco. Acá vemos otro. Acá vemos historia en el precio, que es lo más importante. Vemos cómo el precio se comportó acá. Vemos una entrada bajista fuerte y miren cómo el precio va llegando prácticamente con menos fuerza, o le está costando, mejor dicho, a los compradores llegar a esa zona, porque lo ha hecho con una, dos, tres, cuatro, cinco velas comparado con esas tres velas que está acá. Aunque aquí también ya vemos el esfuerzo de los compradores, ¿no? De forma acelerada de llegar a esta zona. Entonces eso nos indica que el precio, aparte que está respetando, puede haber agotamiento del precio. Y aquí efectivamente hacemos la entrada, cierra antes la vela, respeta el número redondo y nosotros logramos operar a la baja. Pero digamos que en esos escenarios, en esa forma de analizar el precio, yo internamente analizo siempre la última vela que llega a la zona, que como sabemos no siempre va a respetar o no siempre va a llegar y hacer su retroceso siempre en el nivel. A veces lo hace antes. Y una forma de darse cuenta es porque llega con más velas fuertes a una zona, que es fuerte, llega con más velas, perdón, con más cantidad de velas que inclusive están mostrando mechas, en este caso, pues que hay entrada de vendedores. Y que por lo tanto yo evalúo la última vela y el movimiento que me da la última vela me indica que el precio en este escenario ha rellenado esta mecha y que la siguiente vela es contraria. Pero para eso yo evalúo el movimiento de esta vela. Y lo explico en los videos que pueden observar ustedes, ¿no? Que yo inclusive les pongo o los titulo con un nombre, si es agotamiento o falso rompimiento. Entonces ahí ustedes podrían revisar qué es lo que yo evalúo en la última vela que está llegando en una zona. ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacer la entrada justamente ahí y no esperarlo hasta arriba? Bueno, explicado esto, que es la parte, se puede decir, principal de la estrategia, que es operar eh, el agotamiento, que es la primera parte de la estrategia. Yo la acompaño en la segunda parte con los escenarios del falso rompimiento. Le he explicado primero el agotamiento, que es lo que yo veo en el precio, para poder ver recién el escenario principal. O sea, el punto general, digamos así, de esta pequeña estrategia es que nosotros podamos hacer dos entradas en un solo escenario. Podamos hacer dos entradas en 3 minutos o en 4 minutos, dependiendo cómo se dé el movimiento del precio. Y después irnos a casa o cerrar la sesión. Operando este tipo de escenarios nosotros vamos a tener una ventaja con altas probabilidades si es que logramos entender en qué consiste esto, ¿no? Aquí vemos un escenario con una entrada bajista, la puedo calificar yo como fuerte porque hay más velas rojas y solamente hay una vela verde. Aunque hay aquí debilidad o una pequeña consolidación, pero al final si vemos las velas más grandes es fuerte. Y el precio está intentando llegar, o perdón, llegó a la zona de una forma acelerada. Una vela pequeña, más grande, y luego lo hace con esta vela, que si bien es cierto, fue primero roja y luego terminó empujando, al final el cuerpo nos muestra que es una vela pequeña en cuerpo que esas anteriores. Y por lo tanto, se puede dar un agotamiento o el precio puede agotarse en esa situación. Y vemos la vela roja, ¿no? Vemos la vela roja, que nosotros tranquilamente podemos colocar la entrada aquí, ¿no? Bueno, ahorita el escenario ya está, ¿no? El escenario ya está, es obvio. Pero si analizamos esta vela, nosotros, como lo explico en los videos, podemos intuir un entrada a la baja. O si no queremos hacer esta operación, nosotros lo que podemos hacer es esperar que suceda esto. Y esta es una señal
esta es una señal de que el precio aquí se agotó, pero que aparte, esta entrada bajista, los vendedores aquí nos están dejando una señal en esta vela que nos indicaría que el precio podría regresar a la zona. Pero para que eso suceda, tendría que primero el precio romper este micronivel que crea, este techo que crea aquí. Terminaron el impulso alcista, el retroceso bajista y vemos aquí un pequeño nivel. Pero vemos arriba un número redondo y vemos acá como una pequeña muralla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué es lo que se basa esta estrategia? Es, de una vez detectada la señal, que se da por agotamiento de este precio, vemos acá los vendedores, detectar primero una entrada bajista fuerte, para este ejemplo, la entrada de este retroceso de los vendedores prácticamente nos dejan la señal, ¿no? Y nos dicen que pasado el movimiento de esta zona, cuando la vela siguiente rompa, se puede dar un posible falso rompimiento o un descanso. Pero nosotros tenemos que evaluar aquí. En este ejemplo, ¿por qué hice la entrada acá arriba? Porque aquí yo vi una zona. Cuando ustedes vean este tipo de escenario, la vela tiene que romper, sí, es cierto. Pero aparte tenemos que mirar al lado izquierdo que no haya una zona como estas que a nosotros nos puede indicar que el precio va a respetar y a la siguiente vela va, porque como que chocaría en este techo y al final haríamos la entrada a la baja, pero no es así. Cuando analizamos esta estrategia, esta pequeña estrategia y estos escenarios y vemos acá algo que va a obstruir, lo que tenemos que hacer nosotros más bien es esperar que el precio rompa esto, porque aquí ya rompió este micronivel, esta resistencia. Muy bien, pero tenemos un número redondo y aparte tenemos esta zona que tiene que el precio romper. Entonces esperamos la siguiente vela, rompe, ya tenemos la certeza, la probabilidad más cercana y operamos a la baja. Y se cumple lo que yo denomino un falso rompimiento de esta zona, porque al final el precio regresa, pero al final no es un falso rompimiento completo, regresa a la zona, aquí lo vemos, pero al final se termina yendo. ¿Por qué? Porque acá hay fuerza alcista, diferente a esta. Aquí el precio demoró en bajar, pero aquí subió más rápido y por lo tanto, pues por la fuerza alcista el precio se va. Pero a lo que a nosotros nos interesa es aprovechar lo que sucede aquí, el falso rompimiento o el posible descanso, que eso es lo que busca esta estrategia. Aquí vemos otra entrada, casi parecida a la anterior. Aquí sí vemos una fuerte entrada bajista. Vemos la señal aquí. Aquí vemos también agotamiento en el precio, pero esta vela no rompe y la siguiente vela sigue bajando. Por lo tanto, y aquí el precio nos deja una seña inválida, ¿no? Prácticamente podríamos decirlo así, porque al final el precio bajó, bueno, esperamos, subió y vuelve a dejar esta seña. Nos vuelve a dejar la señal, que es la señal que nos indica el mercado, pues que hay un posible falso rompimiento. Y al final vemos que se da. El precio sube, rompe, rompe y regresa a la zona. Prácticamente este es uno de los escenarios casi perfectos de cómo se podría dar un falso rompimiento. Vamos a la siguiente imagen. Aquí vemos algo parecido. Aquí vemos la misma situación que esta. ¿Por qué aquí no se debería hacer la entrada a la siguiente vela si ya rompió esta zona? Ojo, porque aquí tenemos historia en el precio. Esta historia que está aquí prácticamente nos dice, nos indica que debemos esperar más tiempo que rompa esta zona. ¿Por qué? Porque ya el precio llegó aquí por primera vez. En la segunda vez, en teoría se dice que lo va a romper. En teoría. Al final todas son probabilidades, nadie tiene la certeza. Pero aquí vemos en la imagen, por eso les he hecho mostrar este ejemplo, que al final deja la seña, el precio rompe la microzona que deja aquí esta resistencia y luego continúa su camino, rompe la otra zona y de ahí al final retorna. Y eso lo vemos en la siguiente imagen. Aquí vemos en la entrada bajista, llegó otra vez el precio,
Las velas siguientes, acá hay agotamiento, las velas siguientes no van, bajan simplemente y luego el precio impulsa con fuerza, ¿no? Decimos con fuerza porque son todas velas verdes. Y luego, ¿qué hace el precio? Nos deja la seña de los vendedores. El precio rompe esta zona, rompe el número redondo, lo hace. Pero, ¿por qué no hice la entrada? Porque ya el precio había llegado por primera vez aquí. Y en teoría se nos dice que la primera vez llega, la segunda vez ya no es fuerte. La segunda vez hay que esperar que rompa. Y lo hace el precio. En este tipo de escenarios, lo hace y a la siguiente vela regresa a la zona. Y se opera un posible falso rompimiento que al final se da, ¿no? El precio bajó y entró a la zona nuevamente, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Colocar la señal de agotamiento, meter la entrada, ganar la operación en lo posible, si se da o no se da, no lo sabemos. Y luego, cuando el precio rompe la zona, teniendo las consideraciones que les explico, podemos operar la otra entrada a la baja. Y se da. Escenarios así, he hecho varios y los he subido a YouTube. En el canal ustedes pueden revisar en el mes de... Voy a hacer otro video en la cual voy a indicar específicamente, porque yo los estoy subiendo con fechas, voy a indicar en qué en qué fechas es donde yo he operado el agotamiento y el falso rompimiento después, como para que puedan tener una certeza de lo que les estoy comentando, ¿no? Porque es algo que yo les estoy explicando y es algo que yo he hecho, ¿no? He hecho 2 meses, he hecho en mayo y he hecho en junio. En junio todavía no he alcanzado a subir los videos. Los estuve subiendo en Facebook, pero al final por las propagandas que colocan ahí casi no, ya no los subo ahí, mejor los estoy subiendo ahí en este canal. Entonces ese es el escenario prácticamente donde nosotros podemos intuir un agotamiento del precio y luego un falso rompimiento. Acá vamos a ver otra imagen. Aquí coloqué la otra imagen de acá porque aquí todavía faltaban 9 segundos y lo hice porque a veces se piensa pues que no se colocó la operación porque de ahí regresó y a veces suele suceder en los últimos segundos el precio puede regresar. Por eso es que aquí coloqué la operación, que sí se ganó. Aquí vemos el escenario. Vemos esta entrada bajista, como el precio llega hasta esa zona, deja su seña de los vendedores, la siguiente vela no rompe, este micronivel no lo rompe, esta seña que deja aquí el precio no lo rompe, es más, rompe y regresa, y vemos acá una zona, que es lo que les he dicho anteriormente, ¿no? Tiene que romperla también esta zona, tiene que romperla, eso no indica que no lo va a hacer, lo rompe, nosotros tenemos que esperar que lo rompa. Una vez que lo rompe ya, se cumplen nuestras señales. Ya tenemos esta señal, tenemos esta entrada. Lo que hacemos es que el precio lo rompe y lo hace con una vela más grande. Cuando lo hace con una vela más grande que este swing, es mucho mejor. Es mucho mejor. Rompe y ya prácticamente, aparte que es una vela más grande, es una Marubozu, ya nos está indicando que esto podría mostrarnos que es fuerza, ¿eh? Podría mostrarnos que es que siempre las velas más fuertes, más grandes nos indicarían fuerza, pero también nos muestran debilidad. Sobre todo cómo se desarrolla el precio, sobre todo cómo va, cómo se forma esa vela, cómo se va formando esa vela. En los videos explico por qué hago una vela de agotamiento, qué es lo que miro en la vela, ¿no? En el interior de la vela, para poder intuir si es que se da el agotamiento o no, siempre cuando llega a un nivel, no necesariamente a un nivel fuerte, no, simplemente lo veo por la forma como se acelera el precio al momento que llega, ¿no? A la parte superior. Y aquí pues opero a la baja porque ya, pues esto se trata de un falso rompimiento y se da. El precio llega, miren, y rompe. No capturé toda la imagen como para ver si se da el falso rompimiento completo, ¿no? Porque el precio regresaría. Lo importante aquí es ver que se puede operar esa situación. Eso es lo que importa. Que si no es un falso rompimiento, sí es un descanso. Y aquí vemos otro ejemplo. Una entrada bajista, el precio de esta entrada bajista que aparentemente lo vemos con debilidad, pero hay velas fuertes. Miren cómo el precio ha intentado llegar y ha demorado cuántos minutos en llegar hasta esta zona. Entonces ahí nos muestra debilidad el precio. Llega el precio, lo hace con una vela acelerada, sin mecha, y bueno, aquí nos deja la famosa
señal de los vendedores. Esta vela no rompe, pero esta vela sí rompe con lo mínimo, pero rompió. Y hago la entrada porque aparte respetó el número redondo. Si vemos no hay nada que lo detenga el precio ahí, está un poco más arriba está. Y además ya lo hace con la segunda vela. Otro motivo que tenemos aquí, aparte de la señal, y aparte que rompe, es la mecha. Y sobre todo ver el movimiento de qué es lo que pasa cuando se hace la entrada, qué es lo que pasa cuando empuja. A veces esos movimientos se dan en los últimos segundos. Cuando se dan en los últimos segundos esos empujes, prácticamente nos dicen que hay entrada activa de vendedores, no entrada fuerza de vendedores. Y basado en esta fuerza que hay en la parte superior, tenemos la señal, el rompimiento, la mecha y operamos a la baja. Acá tenemos otra entrada. No tenemos nada acá en la historia que lo detenga. Miren, el precio rompe, por lo mínimo rompe. Vemos una entrada bajista, vemos demoró el precio en bajar y el precio acá sube más rápido, ¿no? Sube más rápido, nos deja esta vela de retroceso, que se puede decir que fue el agotamiento del precio o el retroceso del precio o el descanso del precio de este swing alcista y la señal de los vendedores. Con esta vela no rompe, la siguiente vela rompe, pero baja la vela, ¿no? Acá creo hay un número redondo en la parte superior y el nivel que lo respeta. Ya aquí nos indicó que el precio sí va a la baja, pero a veces yo espero, ¿no? Lo ideal es colocarlo el cierre de la vela, pero a veces yo espero para colocar un mejor punto de entrada, porque seguro aquí yo esperé y vi que el precio salió, ¿no? Y seguro por eso a lo que retrocedo coloqué la entrada. Pero son buenos escenarios donde prácticamente las probabilidades son altas. Aquí vemos otra entrada, sin embargo se aprovecha el descanso, porque al final no fue un falso rompimiento, el precio siguió empujando. Vemos la entrada bajista, lo mismo, no tanto tiempo demoró en llegar, lo hace con una vela, grande y muestra el agotamiento del precio en esta vela, en este impulso, ese pequeño retroceso, y esta vela rompe esto. Eso es lo que tenemos que buscar, que rompa la señal, y que arriba no tengamos nada que lo moleste, que lo obstruya. O sea, si es que esto estuviese más abajo, hay que esperar otra vela que lo rompa. Pero estaba muy lejos, aparte es una vela grande, ya la zona la rompe bien, y yo opero a la baja. Rompe el número redondo, lo rompe, pero ya me estaba dejando la señal. Ya todas son probabilidades, ¿no? Simplemente confiamos en nuestro análisis y metemos la operación, y es nuestro plan de trading el que nos va a decir si frenamos o seguimos. Acá vemos otra entrada, fuerza bajista, el precio intentó llegar aquí. Yo aquí tomo como referencia esta entrada bajista fuerte, 3 velas, y miren cómo el precio demora, casi es parejo, ¿no? Aquí deja su seña, el precio aquí no rompe, pero aquí sí rompe, aquí sí lo hace, y lo hace con una vela más grande que estas. Por eso hago la entrada. Aquí había una zona, pero no era tan... Al final podría haber pasado, ¿no? Pero lo que me anima aquí en este escenario es la vela que lo rompe, que es con más grande, la vela que rompe esta zona, porque esta no rompe la zona, lo hace esta, que rompe esta y rompe la siguiente, y opero la baja. Acá vemos otro escenario, pero aquí ya es una entrada alcista, fuerte, y miren cómo el precio demoró en bajar, lo hace con una vela más grande, rompe en esta entrada bajista, vemos la señal de los compradores, y al final esta vela rompe con una vela más grande que estas, a excepción de esta, y se da el falso rompimiento. Rompe este micro soporte, baja, coloco la operativa al alza y se da al final el falso rompimiento porque regresó a la zona con esta vela más grande. Son buenos escenarios estos. Acá tenemos otra, vemos una entrada alcista, aparentemente débil, pero empujó el precio hacia arriba, y aquí vemos cómo bajan los vendedores, ¿no? Parejito, pero aceleradamente, ¿no? Porque es bien recta la bajada, que puede decir que puede romper, ¿no? Y rompe esta consolidación
hace su descanso el precio, se agotó en esta zona, deja la seña de los compradores y el precio abre con una vela más grande que toda, rompe este micro soporte y operamos a la baja. Pasa esto, lo pasó, que es lo que yo digo, que hay que esperar. Si la vela rompiera con una vela pequeña aquí, ya rompe esto, pero cierra aquí, hay que esperar que rompa todo esto que está acá. Y luego operamos en contra. Y eso es básicamente el tipo de escenarios que yo utilizo para de una forma general explicar cómo es que o qué es lo que busca esta pequeña estrategia Agofar. Haré otros videos un poco más explícitos, indicando cómo, qué se puede decir, qué salvedades o qué recomendaciones podríamos tener nosotros en ciertos tipos de escenarios. En realidad son varias operaciones que yo tengo, solamente he seleccionado esas, son varias operaciones, son como 50. De las 50 de esas 50 operaciones que he realizado hasta ahorita, porque la última que realicé fue, acá está la fecha, 17 de junio, creo que la semana pasada, 17 de junio, pero son muy buenos escenarios de estas 50 operaciones, simplemente estas son las que me están dando mayores resultados, porque yo en los videos que he colocado a veces hago acción del precio, vela a vela, o a veces simplemente me apoyo en patrones que va dejando el precio y utilizo el método de acción del precio. Cómo reacciona el precio frente a un soporte o una resistencia, haciendo un análisis en micro en la misma vela, ¿no? Como lo muestro en los videos, ¿no? Y opero el agotamiento y el falso rompimiento. Pero ahora esta pequeña estrategia que estoy implementando es únicamente para operar agotamiento y luego un falso rompimiento. O sea, hacer dos operaciones si es que nos lo permite el escenario, ¿no? Hacer dos operaciones en 3 minutos o 4 minutos, dependiendo cómo se nos dé, de acuerdo a los ejemplos que les he dado. Aquí tengo las operaciones, aquí unas que están en rojo, por ejemplo, esta se perdió esta. Yo vi la señal, respetó, hice la entrada, pero simplemente son los patrones que no funcionaron. Uno, ¿dónde está el otro? Acá hay otro. Igualito, no funcionó, rompe, dejó la señal los vendedores, perdón, los compradores, baja el precio, con debilidad, se da el agotamiento, el precio rompe esa zona, pero el precio al final, miren, fue al alza, pero terminó regresándose, como que rellena esta mecha, ¿no? Fue al alza el precio, pero se regresó en los últimos segundos. Si me acuerdo de esta operación. Van dos, una, dos, otro en rojo. Hay varios empates también, ¿no? Esta es otra. Presencia bajista, pero aquí ya fue un error mío, porque yo ya he dicho que el precio va a llegar, aquí ya no era el contexto, aquí había dejado la seña, pero no pasa nada, yo aquí sí, eso no es la estrategia, no, aquí sí estábamos mal, tenemos que el precio llegar hasta acá, porque aquí no bajó, yo vi esto, sí me acuerdo, yo dije aquí iba a regresar, pero no es el contexto, por eso se pierde esa operación. Otra operación que se haya perdido acá, esta, aquí sí se perdió bien, ¿no? Fuerza de compradores, debilidad en bajarse el agotamiento, el precio rompe, pero le quedó un espacio, ¿no? Aquí hubo un problema, que a veces el precio rellena la mecha. No se da la probabilidad de operar a la baja y no se dio. Y eso es que lo puse un poco más abajo, el punto de entrada, pero igual, son unos patrones que no se dan. Y ya tenemos 1, 2, 3, 3, creo que esta es otra, 4, sí, la que ya vimos, 4, acá hay otra, y tenemos una, dos, tres, acá hay otras 5 creo. No, esta ya la vimos. Sí, son 4 operaciones que se pierden, pero por ahí hay algunos empates. Esta no, esta no, esta no. Sí.
puse varios empates, no me acuerdo. Son como 49 operaciones, de las 49 se perdieron 4, cayó un empate y se empataron como 3 más o menos. Pero más o menos son buenas, buenos escenarios con altas probabilidades de éxito si se toman en consideración todas las señales y aparte las recomendaciones de por qué no entrar, ¿no? Con un poco más de cercanía, darnos cuenta y examinar bien el escenario para no colocar apresuradamente la entrada. Acá hay otro empate. Y bueno, en eso prácticamente se basa esta pequeña estrategia. Voy a subir otro video en la cual les daré la relación de los videos para que de repente ustedes vayan exclusivamente a ese video en ese minuto, porque yo hago otras operaciones y se den cuenta que sí se dan esos escenarios, ¿no? Es más, ustedes los pueden buscar viendo la explicación que les he dado, ¿no? Irse al demo y buscar hacia atrás escenarios donde verdaderamente se cumplen y vean que sí se dan la probabilidad, ¿no? O sea, son situaciones que tienen altas probabilidades de éxito de que la operación puede salir positiva, siempre pensando en las probabilidades y que también tener una fe inquebrantable en un resultado incierto, porque en realidad después que colocamos la entrada, cualquier cosa puede suceder.